Muy buenas tardes a todos nuevamente. Un saludo muy especial de parte de las directivas del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Agradecemos, como siempre, su presencia en nuestra tarde académica preparada para el día de hoy, como ya se está empezando a hacer costumbre. Hoy con un tema sumamente importante y que precisamente a raíz de una noticia que fue publicada por un medio de comunicación, en donde se hacía referencia a que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial había señalado en decisión reciente de julio del 2022 que cuando una persona confesaba, en este caso se trataba de un abogado, y obtenía un beneficio por esa confesión en virtud de la justicia premial, la persona no debería poder apelar la decisión o no debería acceder a esta apelación al perder interés para ello. Sin embargo, cuando leemos la decisión, pues vemos que no es así, tal como se venía señalando por parte en ese caso, del medio de comunicación, sino que al parecer se tergiversó o no se hizo una lectura adecuada sobre ese tema. Sin embargo, en la comunidad académica, disciplinaristas, este fue un tema que fue objeto de debate, de gran interés, y por esa razón hemos decidido compartirles el día de hoy dos posiciones jurídicas frente a este aspecto de dos grandes abogados doctrinantes en derecho disciplinario, dos personas que evidentemente tengo profunda admiración y respeto profesional sobre ellos y que voy a proceder a presentarles. El primero de ellos es el doctor Óscar Villegas Garzón. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Disciplinario y en Administración Pública, consultor de la Secretaría de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tratadista, profesor de la maestría en Derecho Disciplinario en la Universidad Libre y de la especialización en Derecho Administrativo de la Corporación Universitaria del Caribe de Sincelejo. Es miembro honorario del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. También nos acompaña el doctor Andrés Flores Heredia, es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre, docente universitario, tratadista, asesor del Comando Armada Nacional y miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Damos la bienvenida a los doctores. Doctor Villegas, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto, doctor. Si usted desea, el doctor Andrés Flores me está comentando que tiene un pequeño problema de conectividad. No sé, doctor, si usted quisiera iniciar nuestra sesión del día de hoy compartiéndonos su posición o lo que usted a bien tenga compartirnos mientras el doctor Andrés Flores logra establecer conectividad. Perfecto, muy bien, claro que sí, comencemos mientras nos llega el doctor Flores, que no sé cuál será la posición de él, pero bueno, muy interesante, te agradezco muchísimo, agradezco al Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas este nuevo honor, privilegio que me otorga. Perdón, doctor Villegas, ¿no tiene cámara activa? No lo Ah, vemos. ya, Ahora perfecto. sí lo vemos, claro, es que no es lo mismo. No se Para estaban, mí es un gusto verlo y para todos. No nos prive de esos gustos, por favor, doctor Villegas. no se estaban perdiendo de nada. Bueno, Ahora sí lo escuchamos, doctor. muy querida Permiso. por la presentación tan generosa que nos hizo, muy amable. El colegio, pues siempre tan querido conmigo y ese trato tan diferente que a veces uno recibe. Ave María, cómo me enorgullece esa situación. Y más, por supuesto, la invitación a esta tarde académica sobre un tema realmente bien interesante, que vamos a ver qué trascendencia va a tener. Esto se llama en términos de impacto, ¿no? Cuando se sacuden las instituciones como consecuencia de una decisión que se toma y que es tan discutida y que, por supuesto, aporta mucho para la discusión y para el esclarecimiento de las situaciones que se puedan presentar. Y el título no pudo haber estado más certero, más atinado: procedencia al recurso de apelación contra fallos sancionatorios con beneficio por confesión. Confiesa y lo sanciona. Ese es el punto
confiesa, interpone recurso de apelación y se confirma la sanción que se impuso. Bueno, muy bien, es el tema que vamos a manejar. Yo tengo dividido en varios segmentos a la parte mientras voy avanzando con la llegada de Flores Heredia. Y no sé si te voy a robar unos 20, 25 minuticos en esta presentación inicial que voy a hacer. Ayer estuvimos escuchando a los protagonistas, a dos de ellos, a Alfonso Cajiao con la presentación que hizo del tema, igual a Carlos Arturo Ramírez también, que presentó un salvamento de voto, aunque dice él, escuché que el 90% de él estaba de acuerdo con la decisión que había sido tomada con la sentencia proferida en este asunto. Muy bien. De entrada, a mí me parece que fue una decisión acertada. La primera visión que tuve fue la que coincido con Elga, uno se confundió un poco. En el colegio, cuando comenzó a circular la noticia, yo fui de los que dije, oiga, que estamos casi unánime la posición de los que hemos expresado nuestro sentimiento. Pero yo por lo menos veo que esa primera posición, esa primera aproximación, no la comparto. En este momento soy defensor. Llamemos así defensor, porque pues no se trata tampoco de hablar en esos términos. Los fallos se sostienen a sí mismos y son de aplicación obligatoria, independientemente de lo que se piense sobre ello. Pero digamos, mi posición es esa. Vamos a ver qué nos va a plantear el jurista Andrés Flores Heredia, a quien admiro y a quien respeto profundamente. Muy bien, entonces, iniciemos. Nunca se muestra más convencida la sociedad, la ciudadanía, de la culpabilidad del acusado que cuando sabe que ha emanado de él una confesión completa. Mittermeier, a quien he seguido en algunas cosas, lo consulté muchísimo, siempre he sido un ferviente seguidor, estudioso de las obras de Meyer, a pesar de que son del siglo antepasado, de todas maneras, para mí ha sido muy fecundo, más otros que también tuve la oportunidad de leer en estos días previos a esta conferencia, a esta presentación, a este encuentro. Primero comencemos concepto de confesión, aparte de las 200.000 definiciones que hay sobre confesión, tomo una como para decirme de algo. La voluntaria declaración o admisión es un neutro eufemismo. Yo considero eso. La voluntaria declaración o admisión que el sindicado hace de la comisión de un delito de parte suya. Muy bien. Ahora, vamos a contextualizarnos. ¿Quién fue el confesante en este caso concreto? ¿Cuál fue el confesante que interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018, mediante la cual la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá lo sancionó con 3 meses de suspensión en el ejercicio de su profesión de abogado, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, contraria al deber profesional de que trata el artículo 28, numeral 6, a título de dolo, fue un abogado, o sea, un sujeto activo calificado por su formación jurídica y por supuesto que al haber confesado, pues estará alejado, piensa uno, de cualquier eventual confesión no explícita como la que él nos entregó, como la que él entregó al momento del proceso disciplinario. ¿Cuál fue la conducta, el comportamiento que se le hizo? La falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos del Estado y de la comunidad. Perfecto. ¿Cómo podemos decir que se dio su confesión? Siguiendo el derrotero del fallo de segunda instancia. En términos generales podemos afirmar varias situaciones tomadas de esa sentencia con los salvamentos de voto, hay que decirlo, de Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, de Julio Andrés San Pedro Arrubla y de Carlos Arturo Ramírez Vázquez. Su confesión respondió a la verdad de los hechos, consistentes en, lo hago con la intención de contextualizar la situación. Sigo aquí al pie de la letra. Se originó
el presente disciplinario en la queja presentada por la señora fulana de tal contra el doctor fulano de tal, ya que a través de un escrito fechado el 17 de agosto de 2017, solicitó al señor X, quien era el arrendatario de un bien de su propiedad, el desalojo del mismo, a pesar de conocer que no le asistía el derecho para hacerlo. Sigamos con esta lectura. Agregó la quejosa que se podía observar la mala fe del profesional y que esta artimaña obedecía a la intención de ayudar a su cliente fulano de tal, quien fuera su arrendatario, a quedarse con el inmueble posterior a haberlo vencido en un proceso de desalojo. Agregó que al parecer el disciplinado también era la persona que estaría encargada de asesorar a los señores XY para que de manera fraudulenta se quedaran con los bienes que eran de propiedad de la quejosa. En cuanto al documento de desalojo, yo estoy hablando aquí con dos computadores. En cuanto al documento de desalojo, afirmó él que no lo conocía y que aunque los datos allí consignados sí corresponden a los suyos, la firma no es la suya. Sigo leyendo. En la audiencia del 5 de abril de 2018, el investigado afirmó haber elaborado un documento del cual solicitó al señor fulano de tal el desalojo del inmueble arrendado ubicado en el barrio San Pedro Espina. Actuación ese mismo día en horas de la mañana ante la jurisdicción disciplinaria. Una vez conocidas las afirmaciones de la quejosa, el magistrado procedió a preguntarle al disciplinado si lo expuesto correspondía a la realidad, a lo que él respondió de manera afirmativa. Una vez hecha la anterior aclaración, procedió al ponente de primera instancia, el ponente a formular cargos contra el disciplinado por la comisión de la falta contenida en el numeral que ya indicó. A lo expresado, el investigado procedió a aceptar en su totalidad la formulación. Perfecto. Razones de la apelación según la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Comillas. Afirmó que a pesar de haber enviado el escrito al señor fulano tal, lo cierto es que ese documento lo había remitido con ligereza. Allí la comisión habla por el disciplinado. Afirmó que a pesar de haber enviado el escrito al señor fulano de tal, lo cierto es que ese documento lo había enviado con ligereza y hasta errores de ortografía, y que solo pretendía demostrar el derecho que le creía asistía a su asesorado. Dijo que solo adelantó la gestión de envío del escrito y que no participó en ninguna otra actuación y que nunca puso en riesgo los intereses de la señora fulana de tal o de su arrendatario. En cuanto a la sanción, punto crucial, dijo que la misma debía ser más benevolente y que debió tasarse según lo establecido en los artículos 42 y 45 de la ley 1123, ya que a su parecer la misma no cumple con los presupuestos de gradualidad y proporcionalidad. Concluyó diciendo que él era un apasionado del derecho y que dejaba un mal mensaje que la jurisdicción disciplinaria lo sancionara por defender a causas justas y evitar que las personas malintencionadas se salieran con la suya. Muy bien. Las razones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 1. El disciplinado optó por reconocer haber cometido la falta de manera libre, consciente y voluntaria. Después de la comisión de la conducta y con posterioridad ya producida la sentencia que, entre otras cosas, materializa dicha aceptación, ahora discuta y cuestione su contenido mediante el escrito en el que sustenta el recurso de apelación. Sigamos con la Comisión Nacional. Esa actitud del profesional es para esta comisión por lo menos un despropósito, ya que no se entiende que en la audiencia de calificación provisional haya aceptado de manera libre, consciente y voluntaria la comisión de la conducta
y con posterioridad ya producida la sentencia que, entre otras cosas, materializa dicha aceptación, ahora discuta y cuestione su contenido mediante el escrito con el cual sustenta su recurso de apelación. Evidentemente, el doctor disciplinado tiene la legitimidad procesal para apelar, toda vez que dentro del régimen disciplinario es un interviniente y reviste de dicha figura para actuar dentro del disciplinario. Sin embargo, lo que no tiene es el interés para interponer recursos de ley por motivos que éste confesó en diligencia de pruebas y calificación provisional. El profesional renunció al interés de apelar, así como a su presunción de inocencia, razón por la cual en esta oportunidad es inadmisible que active la jurisdicción disciplinaria para impugnar la decisión que es consecuencia lógica, la aceptación a la imputación disciplinaria formulada. Él es profesional del derecho, siendo tal, olvidó que en audiencia pública reconoció la ocurrencia y su intervención dentro de los hechos materia de investigación. Bueno, ¿qué sucede cuando un investigado cualquiera confiesa? Hay dos cosas. Por un lado gana algunas cosas, pero por otro lado pierde otras. ¿Qué se gana cuando se confiesa la realización de un comportamiento? Primero, un proceso rápido. Segundo, cambio de la sanción prevista por la aplicación del criterio de atenuación por confesión de la falta antes de la formulación de cargos, caso en el cual la sanción no podrá ser la exclusión, siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios. ¿Qué gana? La aplicación del criterio de proporcionalidad, artículo 13, acorde con lo acabado de decir, o sea, atenuación de la sanción. Otra ganancia, imposición de la sanción por los hechos que confesó. Parece una tontería, pero esto es así. Otro, el non bis in idem, respecto de lo que confesó y la presunción de inocencia de todo lo demás, porque muy rara vez, en esta ocasión se da esa situación, hay hechos concomitantes que no fueron tocados, pero que quedan cubiertos con esa situación. Otra situación, la inhibición de la víctima para plantear una eventual nulidad, de acuerdo con el Código Disciplinario, u oponerse a la confesión, o para apelar el quantum de la sanción impuesta. El tema de la víctima lo vamos a ver más adelantico, también de manera breve. Bueno, eso es lo que se gana. ¿Qué se pierde? ¿Qué perdió con su confesión? Aquí hay consideraciones generales y también para salirnos un poco del caso exacto en el cual estamos inmersos, porque es necesario también tocar algunos aspectos de la ley 952 del Código General Disciplinario con su reforma, para que maticemos un poco el desarrollo de esta presentación. Entonces, ¿qué se pierde con la confesión? Él, que perdió el no ejercicio de su profesión por el término señalado en la sentencia, con su impacto en su vida, por supuesto, económica, social, económica, etc. También la anotación del antecedente disciplinario en la Oficina de Registro Nacional de Abogados. Con la confesión, renunció al interés jurídico de apelar, y más si podemos afirmar que en muchos casos la confesión puede constituir un excelente origen de certeza. Con la confesión se renunció o se renuncia a la prédica del principio de presunción de inocencia. También a la garantía de no declarar contra sí mismo o hacer manifestaciones en contra del mismo, como sucedió en este asunto. Al ejercicio, esto es en el plano administrativo, no judicial. También se renuncia al ejercicio de eventuales acciones contenciosas de haber sido un servidor público. Esto está entre paréntesis. También ¿a qué? Al principio de culpabilidad. Yo me pregunto, que estoy aquí manejando esto, la ventaja. Si el disciplinado interpone recurso de apelación como lo hizo, ¿no será esa circunstancia una manifestación de posible fraude que pudo acompañar su autoacusación?
Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué? Es decir, no lo están investigando por haber llegado tarde a no sé qué, a un despacho, a una audiencia. Fue por algo mucho más trascendente. Ahora, también me pregunto, ¿nada quedará en la confesión o de la aceptación o la admisión si el disciplinable se retracta ante la demostrada violación de derechos y garantías fundamentales que no se mencionaron, pero que las traigo también a guisa de complemento de esto que estamos diciendo? Si toda confesión admite prueba en contrario, artículo 197 del Código General del Proceso, ¿esta previsión se extiende a lo disciplinario en casos como el presente? ¿Quién tendrá o quién podría tener o aportar esa prueba infirmatoria? La quejosa, doña no sé qué, de haberse opuesto a la de haberse opuesto a la petición de apelación interpuesta por el investigado. Eso ha podido suceder, aduciendo ella un interés jurídico innegable, convirtiéndose así en sujeto procesal y demandando la imposición de una sanción superior a la suspensión de 3 meses que le fue fijada en primera instancia y confirmada después en segunda instancia. También encuentro otra situación que quiero mostrar, así es. Confesado el hecho material, surge una presunción de dolo. A veces uno piensa que como que en un evento como este, como que las cosas salen peor de lo que uno se puede imaginar. Podría pensarse en una mutación del título de imputación objetiva, al pasarse de falta gravísima a grave o leve para imponer una sanción distinta a la de exclusión. Pero que no, aquí es el resultado de la confesión. O en su lugar, degradar su responsabilidad al imponer una sanción distinta a la inicialmente contemplada. Ha habido casos en los cuales degradar la responsabilidad es un ejercicio que no es fácil. No es fácil, hay que argumentarlo muy bien. La Corte Suprema en 2 o 3 oportunidades lo ha mostrado sin decir y sin hablar de degradación de responsabilidad. La Sala de Casación Penal y en materia disciplinaria también ha ocurrido ese proceso que no es fácil. En un proceso de degradación de responsabilidad sin violar la ley, decir que la falta era gravísima a título de culpa o grave, no llegar al extremo. Bueno, también conocí un caso de genocidio que lo dijeron que era leve, pero bueno, eso es otra cosa. En fin, ese proceso de degradación de responsabilidad no lo encuentro no fácilmente. Yo tuve la fortuna de conocerlo, lo planteé no con la suficiente profundidad porque no encontré material, pero sí luego la oficina en la apelación se profirió un fallo extraordinario, lo he compartido con algunos en los cuales analizó el tema de la degradación de responsabilidad para rebajar sin violar la ley, para evitarse el impacto que genera una destitución con una habilidad o una inhabilidad de 20 años o de 10 años. Bueno, entonces, degradación de responsabilidad, eso queda para ser desarrollado más adelante. Bueno, yo me escribiré sobre el tema una vez que consiga material más abundante. De pronto habrá alguno en el colegio que me ayude. O como alternativa adicional a esa degradación, antes de producirse la confesión, negociar o condicionar los términos y los efectos de la misma. Algo así como un principio de oportunidad, que en materia disciplinaria no existe, y eso es imposible en el estado actual de la situación. ¿Podrá el disciplinado, cuando se dispone a aceptar o no la responsabilidad imputada en un pliego de cargos, preguntarle al competente, le indique cuál sería la sanción que le va a imponer si confiese y cuál sería la que le impondría si no confiesa? Yo esto lo he venido cantaleteando. Yo he dicho y sostengo y reafirmo mi convicción de que en el momento del juzgamiento, en el proceso verbal, en el juzgamiento verbal, cuando el competente le pregunta si acepta la responsabilidad imputada en el pliego de cargos, yo como abogado defensor o yo como disciplinado le digo, sí, yo estoy, me gusta esa rebajita que me van a hacer, me gusta, me interesa. Pero dígame, señor competente, ¿cuál sería la sanción que me impondría si yo confesara o cuál sería la sanción que se me impondría si no confesara? Porque si yo la cosa muy complicada, yo me juego, ¿qué? Diciendo que no y me juego por la prescripción de la acción disciplinaria o cualquier otra alternativa legítima. Perfecto. Entonces, ahí está de por medio esa situación.
lo cual obliga al competente a llegar ese día a la audiencia cuando la va a instalar y luego de que la instale, tener claro que le pueden salir con esa pregunta. ¿Qué va a responder? Tendrá que responder a claro que tiene que responder. Porque si le está preguntando que confiese o no confiese, entonces, ¿qué sucede? Pues que conoce un escenario que él ya trae. Se podrá controvertir, es otro punto que también menciono, se podrá controvertir la propia confesión por cuanto que ella no solo es un medio de defensa, sobre todo la calificada, sino además un medio probatorio. Nos metemos en callejones sin salida muchas veces sin darnos cuenta. ¿Podría la quejosa, vuelvo y tomo a doña quejosa, impugnar el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado contra el fallo de primera instancia para que en lugar de suspensión se lo sancione con exclusión? Mire, con los fallos emitidos, además, esto es otro punto que también agrego, como razón de mi posición de manifestar que el fallo de segunda instancia es legítimo y más que eso, acertado. No digo que bueno ni malo, no estoy utilizando esa categoría. Con los fallos emitidos se dio cumplimiento sin lugar a dudas a la vigencia de la prédica de los fines del proceso, prevalencia de la justicia, efectividad del derecho sustantivo, búsqueda de la verdad material y cumplimiento de los derechos y garantías debidas a las personas que en él intervienen. Ahora, es claro que en el presente caso en el que estamos analizando, la confesión fue un elemento de convicción de los competentes, primera y segunda instancia, aunado a los otros que conforman ese escenario demostrativo y como reflejo de ello, nítido en los fallos de primera y de segunda instancia. Retractación de la confesión. ¿Será que el disciplinable interpuso un recurso de apelación con su propia confesión ante la imposibilidad de retractarse? ¿Es lo mismo retractarse que revocar? Las dos alternativas, por supuesto que, bueno, de revocatoria de la confesión no se habla en la ley 1123, sí, en la 1952. Por supuesto que la retractación no puede destruir una prueba que ha sido previamente presentada. Quien afirma un hecho debe probarlo. Si la confesión es una prueba, estaríamos exigiendo una prueba para la prueba. Se presumirá entonces la mala fe. Y voy a cerrar con un tema que también fue abordado en el pronunciamiento y que anoche en el encuentro en el Congreso de la Personería lo abordaron tanto Alfonso Callao como Ramírez Vázquez. ¿Qué es el interés jurídico? No sé si será un proverbio, una frase, una expresión latina, bueno, que me la sé en español y se utiliza en todos los libros de derecho probatorio, de todos los libros de derecho probatorio, no, de todos los libros que se van a ocupar de los recursos a interponer. Entonces dice lo siguiente: el perjuicio da la medida del recurso para indicar que no se tiene habilitación legal para interponer un recurso si la decisión tomada no lo perjudica. Si no lo hay, entonces, al interés jurídico. Si no lo hay, si se renuncia al mismo con la confesión, adviene como ilegítima la pretensión de reabrir debate sobre hechos aceptados. El recurso es el resultado de la necesidad de protección jurídica que se le formula al Estado en orden a realizar el derecho, porque es un medio del proceso. Este interés jurídico, algunos lo llaman legitimación in causam, ad causam. Podemos definirlo siguiendo a Leal Morales, a quien admiro profundamente. Muchos de ustedes no saben de qué es el edificio de los jueces, en la 10ª Jiménez lleva su nombre, como la cualidad necesaria para obrar o para contradecir cualquiera que la jurisdicción, perdón, como la cualidad necesaria para obrar o para contradecir, como quiera que la jurisdicción no puede proceder al establecimiento de coincidencia entre una norma legal y una situación de hecho, sino cuando la estimula quien precisamente se halla dentro de esta situación, es decir, quien se encuentra en los hechos que forman la causa pretende la configuración de un estado subjetivo. ¿Cuál es la pretensión del apelante en el caso concreto?
despejar la eventual incertidumbre en estado jurídico, reemplazar el estado jurídico de responsabilidad por el de inocencia. A ese interés jurídico podemos denominarlo personalidad sustantiva, tanto la legitimación para obrar, así tenga un tufillo civilista. Bueno, entonces, este aspecto lo quiero mencionar así de manera general porque me parece a mí que a los puntos que he hecho observación, pues hay una aproximación que, aunque no se menciona así de esa manera como lo hago yo, pues al fin y al cabo yo no estoy elaborando una sentencia, sino un documento doctrinario. Entonces son mis ideas encaminadas a decir, a sostener, a afirmar lo acertado, el acierto que se tuvo al dictarse el fallo de la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera en virtud del recurso interpuesto por el abogado. Muy amable, doctora Elga. Por el contrario, doctor Villegas, a usted, como siempre, mil y mil gracias. Siempre le he reiterado mi admiración profunda hacia usted. Desde hace muchos años que tengo el honor de conocerlo y de haber trabajado juntos, estudiado juntos, ser mi docente, así que infinitamente agradecida. Doctor, ahora vamos a dar paso al doctor Andrés Flores. Ya lo había presentado, doctor, ya le habíamos echado todas las flores que usted también se merece, así como su apellido. Destacamos un profesional dedicado, un tratadista, últimamente con unas ideas increíbles que nos han puesto a estudiar a todos en el colegio, a analizar nuevas posibilidades que se tienen precisamente con esta figura de la confesión. Así que, doctor, no le quito más tiempo. Lo escuchamos. Muchas gracias, doctora, por sus palabras inmerecidas y por este espacio. Qué agradable y qué honor compartir con el maestro Oscar Villegas y contar con todos los amigos que nos acompañan hoy. El tema que origina esta actividad, como ya lo explicó el doctor Villegas, es la mención en una decisión jurisdiccional en la cual se dice que quien confiesa pierde el derecho a recurrir la decisión sancionatoria, en el entendido que en el momento que confiesa, acepta cualquier decisión que se tome en su caso. La confesión, como lo ha dicho en varios escenarios el doctor José Omar, es una de las figuras más interesantes que se incluyen dentro de la reforma del Código Disciplinario. Debemos tener presente que en la Ley 734, el confesar era un acto de voluntad que más que poder representar un beneficio, en casi todos los casos representaba un perjuicio. Porque que usted confesara, lo único que causaba era la aceleración del proceso y la toma de la decisión como tal. Incluso me tocó ver a algunos penalistas que al asumir una defensa dentro de un proceso disciplinario y ver que la conducta estaba suficientemente demostrada, le recomendaban a su investigado allanarse, confesar para obtener beneficios, sin tener en cuenta que la 734 no contemplaba ningún beneficio directo. Y lo que hacían era aligerar la sanción del investigado. Uno de los aspectos importantes para tener en cuenta, y he escuchado, se presenta confusión entre estos dos términos. La 1952 y la 2094 ponen a la par la confesión y la aceptación de cargos. Y muchos dicen, ¿cómo así? Para el sistema disciplinario son lo mismo, teniendo en cuenta lo que implica cada una de estas y que son dos figuras que se interpretan de forma diferente en el ámbito penal. Analizando estos dos nombres, estas dos figuras, yo llego a la conclusión que lo que pretendía el legislador fue identificar, como bien lo dice la norma, las etapas en las que se produce, identificar el momento procesal, confesión y aceptación de cargos. El proceso disciplinario lo podemos identificar en dos etapas, la de instrucción y la de juzgamiento.
La etapa de instrucción, hablamos de una investigación donde se pretende establecer unos fundamentos fácticos para determinar si la conducta existió o no. Nunca podemos hablar de cargos en la etapa de instrucción, porque no existen. Se está examinando es una conducta. Por tanto, la figura a utilizar en este momento sería la confesión. ¿Por qué no la aceptación de cargos? Porque no hay cargos como tal. Entonces, en la etapa de instrucción se puede confesar la conducta. Se pasó al juzgamiento. Se notificó el pliego de cargos. A partir de ese momento, se puede aceptar los cargos. Entonces, la confesión y la aceptación de cargos como tal hacen referencia a la etapa en la que se produce. Etapas que están plenamente diferenciadas cuando se otorgan beneficios diferentes en cada una de ellas. Cuando se da la confesión, sino que la norma dice confesión y aceptación de cargos como una sola figura y no profundiza. Cuando se da la confesión, en la etapa de instrucción, se tiene derecho de un descuento de hasta el 50% de la sanción aplicable. Cuando se da en la etapa de juzgamiento, se tiene el derecho a un descuento de la tercera parte. A partir de este momento, establezcamos títulos o temas. Primero, revisemos si es posible que en efecto se pierda el derecho a presentar recurso de apelación cuando se ha aceptado cargos o se ha confesado. Quiero remitirme inicialmente al artículo 31 de la Constitución Política, artículo que dice que toda decisión judicial podrá ser apelada o consultada. Ya aquí encontramos entonces un soporte constitucional que nos da vía libre para que todas las decisiones puedan ser apeladas o consultadas. Y ahora vamos a hablar de otro término. Ahí nos está hablando de decisiones judiciales, pero ya la jurisprudencia y la doctrina claramente nos ha mostrado de que las garantías judiciales o el debido proceso son aplicables tanto para los procesos judiciales como para los procesos administrativos. Entonces, decir que ese artículo constitucional no aplica en los procesos disciplinarios, pues nos quedaríamos cortos. También debemos tener en cuenta el carácter jurisdiccional de los procesos disciplinarios que se adelantan en la Procuraduría, que para todos los efectos es una verdadera sentencia. Y entonces, para los que digan que la garantía es únicamente para los procesos jurisdiccionales y no para los administrativos, se tendría que si la decisión la toma la Procuraduría, entonces existe el derecho. Pero si lo toma un órgano administrativo, se pierde el derecho. Cosa totalmente ilógica. Otro aspecto, respecto al derecho de recurrir o apelar la decisión sancionatoria en los casos de confesión. Un avance grande que incluye la 2094 es el derecho a la doble conformidad. Derecho a la doble conformidad que implica que en las ocasiones cuando el fallo de primera instancia absolutorio es recurrido por la víctima o por el quejoso y en segunda instancia se revoca y se cambia por un fallo sancionatorio, el investigado tenga derecho a que ese fallo sancionatorio tenga una segunda opinión, una segunda revisión. Y ahí nace el principio de doble conformidad. Y mi pregunta es, ¿el legislador se tomó el trabajo de crear, no se llama así, por si alguien quiere hacer la observación, una tercera instancia? No es tercera instancia, ¿no? Pero para efectos prácticos podría tener los mismos efectos. Y entonces
Para ampliar las garantías, el legislador creó una tercera instancia. Y se va a tomar un beneficio o un mecanismo como la confesión para quitar la posibilidad de recurrir o llegar a la segunda instancia. Para mí, eso sería totalmente ilógico. El segundo aspecto que quiero tratar y va unido a la confesión o aceptación de cargos. Ya hablamos que para mí la diferencia es en la etapa en la cual se da. Uno de los requisitos de acogerse a este beneficio, y por eso es la única actuación que no se puede realizar sin estar asistido de defensa técnica, es que el investigado sea informado y sea consciente de las consecuencias que va a asumir. Ese es uno de los mayores requisitos o condicionamientos que tiene la confesión, tanto en el ámbito penal como en cualquier otro. Pues el propósito es acudir a la justicia premial y reconocer o premiar al investigado por evitar un desgaste a la administración o a la justicia. Entonces, en compensación de evitar ese desgaste de un proceso largo y dispendioso, del cual ya se conoce el resultado, y el investigado con su acto evita este desgaste, entonces se le reconoce dándole un beneficio. Siendo uno de los principales requisitos la conciencia por parte del confesante o el aceptante de cuáles son las consecuencias. Si revisamos los beneficios, estos se pueden hallar un poco en el aire. Cuando se da la aceptación de cargos, se dice que el descuento es de la tercera parte. Ahí nos marca una línea fija. Pero cuando se da la confesión, nos dice que el descuento puede ser hasta de el 50%. Cuando nos dicen hasta de, nos dan un ámbito de movilidad o le dan al operador para que defina qué beneficio quiere otorgar, existiendo la posibilidad de que él diga, tan solo le voy a asignar un beneficio del 10%, y la norma como tal no impide eso. O incluso un beneficio inferior. Como está planteada y desarrollada la norma, el confesar o aceptar cargos expondría al investigado a la voluntad del operador disciplinario. Y eso contradice el propósito de este beneficio o de esta figura. Hace poco escribí un artículo donde examinaba la posibilidad de integrar los preacuerdos en materia disciplinaria y culminaba el artículo con la conclusión de que como esta figura no está implícita en la ley, no es posible introducirla de manera formal, pero que nada impide que se le dé una aplicación material. ¿Y qué es una aplicación material? Y el cumplimiento del propósito de la confesión, que cuando la persona confiese, ya exista un mínimo de seguridad de cuáles son las consecuencias que va a tener. O sea, que el investigado no confiese para ver qué pasa, sino que cuando confiesa, ya sabe qué consecuencias va a tener, que se le va a aplicar tal descuento o que se le va a dar tal beneficio. Y únicamente cuando es plenamente consciente de cuáles son las consecuencias reales, ahí existirá la garantía. Pero yo voy un poco más allá de negociar la sanción establecida. El derecho disciplinario es muy versátil
y da múltiples opciones. Ahora, el doctor Oscar Villegas nos hablaba de la degradación de las faltas y la degradación de la culpabilidad, una figura que se ha utilizado o que ha sido posible utilizarla durante mucho tiempo. Ustedes saben que hay conductas que, si revisamos, se pueden enmarcar en una falta gravísima, pero también es posible que se enmarque en una prohibición o en un deber. Entonces, ¿por qué no el investigado y su representante se puedan sentar a revisar la posibilidad de que se cambie la calificación de la conducta? Y entonces que una falta gravísima, y acogiéndose al principio positivo y al trámite de adecuación típica y los mandatos de tipificación existentes en la norma, se pueda llegar al acuerdo de que no se califique de una forma u de otra, como pasa en el proceso penal con los casos de extorsión. Ustedes saben que la extorsión no tiene beneficios, pero en un preacuerdo se puede llegar al arreglo de cambiar el tipo de extorsión por estafa, que la estafa tiene una denominación totalmente distinta y sí da la posibilidad de la aplicación de beneficios. Y entonces, ¿por qué no? Cuando alguien decide confesar, ¿por qué no puede sentarse con el operador disciplinario para definir la posibilidad de que se degrade la calificación? Y entonces no lo procesen o no lo juzguen por una falta gravísima, sino por haber incurrido en una prohibición o violación de un deber o omisión de un deber. La culpabilidad. Ustedes saben que existen 3 niveles de culpabilidad: la culpa gravísima, la culpa grave y la culpa leve. Siempre ha existido la posibilidad, tratándose de faltas gravísimas, de que la culpa gravísima se pueda degradar a culpa grave y las consecuencias sean iguales a las de la comisión de una falta grave. Y entonces, ¿qué tal si se sientan con el operador disciplinario y ante una eventual culpa gravísima se negocie que ésta se reduzca a culpa grave? Todas estas posibilidades yo las veo viables y dentro del marco de la ley, porque no creo que haya pasado tanto tiempo, tanto estudio, se haya introducido la figura de la confesión y la aceptación de cargos, y éstas no causen un impacto dentro del ámbito disciplinario, que sencillamente pasen a ser una figura más de adorno. Se tiene que notar la introducción, la diferencia de este beneficio, porque es un beneficio real. Muchos operadores disciplinarios dirán, es que la norma por ninguna parte dice que yo puedo hacer preacuerdos. Es más, hay una situación muy particular, y esa es que para evitar malos entendidos o aparentar falta de transparencia, los operadores disciplinarios no reciben y no atienden por fuera de las diligencias a los investigados o a los defensores de los investigados. Y es una figura que para mí es acorde, porque no estaría bien visto que un operador disciplinario se esté reuniendo por fuera del despacho o dentro del despacho por fuera de las actuaciones con un investigado o con un apoderado, y casualmente ese investigado resulta absuelto o todos los representados de ese defensor salgan beneficiados. Eso se vería extraño. Esto nos daría la única posibilidad de realizar el trámite dentro de las diligencias. Y será posible sacar un espacio dentro de las diligencias para hacer un preacuerdo. Pues la norma no lo dice. Esta etapa no está consagrada, pero tampoco lo prohíbe por ninguna parte. Y tratándose de garantías, me acuerdo mucho
de mi maestro Carlos Arturo Ramírez, con una sentencia que sacó hace poco, una sentencia brillante que habla sobre la preclusividad del periodo probatorio, donde dice que en cualquier etapa el propósito del proceso disciplinario es aplicar justicia y encontrar la verdad real. El proceso disciplinario no tiene como propósito aplicar sanciones y acabar con todo el mundo, sino aplicar justicia y cumplir unos fines preestablecidos. Y así, como el doctor Carlos Arturo Ramírez dice, que si incluso en segunda instancia aparecen pruebas que no fueron aportadas en primera instancia, donde la norma dice que ya están por fuera de cualquier oportunidad y no se deben recibir, el magistrado Ramírez dice que se deben tener en cuenta. Porque qué tal que esas pruebas que ya no están dentro de la oportunidad procesal cambien por completo el rumbo del proceso. Un operador disciplinario no se puede cegar a eso y expedir una decisión arbitraria o injusta únicamente por apegarse a los formalismos. El proceso disciplinario, y creo que en eso estamos de acuerdo la mayoría de disciplinaristas, está migrando hacia un sistema de garantías que le falta mucho, pero ya se están dando los primeros pasos. Y la tarea es llenar ese proceso disciplinario de todas las garantías posibles que le son aplicables. Para ir concluyendo entonces, el análisis de la confesión y la aceptación de cargos, esta figura debe ser dotada de instrumentos que representen o ofrezcan verdaderos beneficios y garantías a los investigados. Porque si se va a dejar ahí para que el operador disciplinario decida qué hacer con ellos, pues no tendría sentido haberlo incluido como tal. Y una de las garantías plenas de esta figura es la conciencia que debe tener el investigado de las implicaciones que conlleva el confesar. Y mientras no se dé esa conciencia o ese conocimiento pleno por parte del investigado que va a dar este paso tan trascendental, claro que es viable presentar recursos. Por los argumentos manifestados anteriormente y también por este. Puede presentar recursos si está inconforme, pero si él ha realizado un preacuerdo con efectos materiales y de todas formas, por cualquier situación o por un cambio de opinión, no está de acuerdo con la sanción impuesta bajo ningún parámetro, por principio constitucional, se puede privar a un investigado de la posibilidad de recurrir la decisión. E incluso la inclusión de la doble conformidad nos dice que las garantías se deben ampliar, no reducir. Y ese es el mensaje que nos está dando las reformas. El proceso disciplinario tiene que erigirse en un trámite lleno de garantías y hacia allá debe marchar. Ya empezó a transitar, le falta mucho, le falta muchísimo, pero lo importante es que se están dando los primeros pasos y todos, la comunidad disciplinaria, y por comunidad disciplinaria, estoy hablando de la academia, de los litigantes, de los operadores disciplinarios y los mismos servidores públicos que son sujetos disciplinables, debemos garantizar el cumplimiento de todas estas garantías y que se dé una transición como se necesita. Hasta ahí llego con mi intervención. No sé si está programado un espacio para preguntas, doctora Lisby. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Como siempre, sumamente interesante todas sus apreciaciones, muy acertadas y lo más importante de todo, creo que esa invitación a tomar decisiones justas es algo que debemos siempre invitar a los despachos. También cuando tengo la oportunidad de participar en esos escenarios académicos, la invitación que realizo es a que los despachos no sean parte dentro del proceso, sino que tomen una decisión según corresponde y según las pruebas
nos conlleven a tomarla acorde a derecho. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas que voy a transmitirlas en este momento. Permítanme un segundo que acá tenemos. Ya, ahora sí, es que se me habían como cruzado cámaras acá, pero ya dejo a mis dos invitados en este momento en primer plano para escucharlos. Hay varias preguntas, las cuales voy a proceder a transmitirles. La primera de ellas está formulada por el doctor Fabio Alberto Mazo. Él dice, al confesar, no se puede decir que se está aceptando la ocurrencia de hechos, no se puede decir que se está aceptando la ocurrencia de hechos, pero no necesariamente aceptando que esos hechos constituyan una falta disciplinaria. No sé, ¿quieren alguno de ustedes dos contestarlo? No sé si Andrés, o yo, o no. Listo. Pues yo creo que los dos podemos aportar, especialmente usted, maestro Villegas. Hay una teoría o una corriente que especialmente cuando se habla de aceptación de cargos o de allanamientos, donde se dice que algunos que aceptan los cargos, más no la responsabilidad. Y para mí, pues es algo como ilógico porque una cosa está unida a la otra. Usted no puede decir, yo acepto la acusación que me están realizando, pero no soy responsable de ella. Entonces eso es una corriente que está hace mucho tiempo si los comentarios se escuchan como tal. La pregunta también puede ir dirigida a que se acepta la comisión de la conducta, pero no se acepta la sanción como tal. Pienso que esa es la dirección que el doctor Fabio Alberto le quería dar, y si esa es la dirección, creo que en la exposición del doctor Villegas y algunos apartes de la intervención quedó resuelta. O no sé el doctor Villegas qué puede decir sobre el tema. Sí, no, claro, yo coincido contigo, claro, por supuesto, eso es decir, acepto los hechos, pero no la responsabilidad, entonces, ¿eso qué Ajá. es? Eso no es confesión, es nada. Ahora, lo que está de por medio es la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad qué es? Asumir los hechos. Asumir los hechos. ¿Qué es lo que hay que demostrar en un proceso disciplinario? Lo que se dice en los hechos, no el hecho. El hecho está ahí, ahí está el documento, ahí está el contrato, ahí está la inasistencia, está lo que sea. Lo que hay que demostrar son lo que se dice de los hechos. Que actuó en legítima defensa, bueno, demuéstrelo. Que actuó con sevicia y no sé qué, demuéstrelo. Es decir, en eso no puede haber confusión, y la responsabilidad son las consecuencias. Son las consecuencias que se tienen, y eso es irrenunciable. Ahora, la consecuencia, y eso yo sí soy enfático en cuanto a la confesión. Para mí la regla general es que habiendo confesión, el fallo debe ser sancionatorio, necesaria e inevitablemente. Y contra ese fallo no procede recurso alguno, porque no hay interés jurídico, porque el interés jurídico se pierde desde el momento en que confiesa. Yo antes planteaba la situación, hombre, puede que aparezca una situación objetiva, no la podemos negar. El guardián del IMPEC que lo estamos acusando por haber matado al recluso, y el recluso apareció, el muerto apareció vivo. Es decir, pero yo, por ejemplo, mira, yo ponía este ejemplo. En la etapa de investigación yo confieso, correcto. El acta, el acta, todo eso se va a la constancia, se van para el funcionario de juzgamiento. Transcurren 45 días hábiles para que suceda eso. En esos 45 días, ¿qué sucede si la acción disciplinaria prescribe? Entonces, ¿se lo deberá absolver? ¿Se deberá decretar la terminación del proceso disciplinario? Yo considero que se lo debe sancionar porque, no, perdón, no considero eso, pero alguien me lo dijo, me hizo como, me hizo tambalear un poco. Me dijo, pero es que el hecho de confesar implica una renuncia implícita a la prescripción. Bueno, eso es forzar mucho la figura de la prescripción, porque la prescripción tiene, la renuncia a la prescripción tiene unos, pero miren hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se pueden plantear las situaciones que están. Es que hay muchísimas cosas, y antes lo puntualizaba. ¿Qué hacemos en la confesión con las conductas bifrontes? En lo penal es delito, en lo disciplinario es falta disciplinaria.
Ojo, abogados litigantes con esa situación. No, sí, confiese la falta disciplinaria y ¿qué sucede? Al otro día lo están llamando de palo quemado. ¿Por qué? Porque está confesando y ya conozco un caso evidentísimo, no voy a narrar porque me demoro más de la cuenta, pero eso ha sucedido. Entonces, ahora, yo considero que el quantum de la sanción es intocable. Eso es un atributo de los funcionarios de instancia, de primera y de segunda instancia. ¿Por qué? Porque es que eso no hace parte. Es decir, a ver, me explico. Esa decisión del señalamiento de la sanción a imponer es una decisión de contenido jurisdiccional. Es justicia en sentido material. Antes, durante el desarrollo de la investigación, el funcionario es competente por la acción disciplinaria. Es el titular de la acción disciplinaria. Pero cuando decreta la apertura de la investigación, cuando formula cargos y cuando produce el fallo, está hablando es como Estado. Ya no es titular de una acción, sino que es titular de un componente de justicia en sentido material. Y eso es intocable, por lo menos en el caso de los competentes. Si es un juez, listo, el de segunda instancia es el único que lo puede hacer. Pero que, entonces, bueno, entonces también metamos a las víctimas, que no metamos a las víctimas también para que hagan lo mismo, interponen recurso de apelación contra fallo sancionatorio porque no les satisface su pretensión de verlo destituido en lugar de verlo suspendido. ¿Por qué no metemos a las víctimas también en la doble conformidad que planteaba Andrés? ¿Por qué las víctimas quedaron por fuera de la doble conformidad en ese sentido igualitario que estamos teniendo con todo el mundo? Garantía para todo. No, hay que hipertrofiar las garantías. Las garantías hay que hacer un listado para que se respete y no convertir la confesión, perdonen la expresión, en una recocha. No, que porque no me gustó. Así como usted quería, pues, ¿qué quería usted? Que confiesa y que lo absuelva. ¿Dónde vamos a ir a dar? Pues, en fin, excepto la violación de derechos y garantías fundamentales, que en este caso no se dio, por supuesto. Y si se da la violación de derechos y garantías fundamentales, eso no es para tramitarlo por un recurso de apelación. El recurso de apelación no está para eso. A menos que se haya presentado de manera evidente en la primera instancia. Y claro, el sentido de la apelación es de violación de derechos y garantías fundamentales, pero el recurso de apelación no estaría para resolver eso. Hay más cosas por ahí que tengo anotadas, pero démosle paso más bien a quienes nos están escuchando. Vale. Hay una pregunta que nos formula el doctor Juan Carlos Barragán, colegiado, y él nos señala, bueno, en la etapa de instrucción sabemos que lo que se puede confesar son los hechos disciplinariamente relevantes consignados en la apertura de investigación disciplinaria. Ya ustedes nos lo han explicado muy claramente, no tenemos pliego de cargos, no hay conducta, no hay calificación, no hay tipicidad, no hay nada. ¿Qué pasa entonces si la persona cuando llega entonces al eventual fallo ve que lo que confesó no es por lo que lo están sancionando o lo que él estaría esperando, que es lo que confesó inicialmente? A manera de ejemplo, consideró que la conducta iba a ser calificada como grave y llegó a gravísima. Y obviamente la sanción a imponer es completamente diferente. Y no ocurrió esa invitación que me parece muy acertada que realizan ustedes en el sentido de que el despacho informe, mire, la sanción a imponer podría ser tal. Es que hay veces que el despacho con la noticia disciplinaria ni siquiera tiene la claridad suficiente para hacer la apertura de investigación, pero conforme lo ordena la ley 1952, pues hay que hacerla si tenemos un nombre. Entonces, pues sigamos en el mismo orden, doctor Andrés y posteriormente doctor Oscar. Doctor Andrés, ¿qué opinión le merece este aspecto? Muchas gracias, doctor Barragán, por ese aporte tan interesante. Para mí, el andamiaje disciplinario debe constar de partícipes idóneos, donde desde la apertura de la investigación, el instructor evidencie o ponga claro cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes. Cuando se da la confesión en instrucción, es complejo porque no estamos hablando de un cargo o de un mandato de tipificación definido. Se están investigando unos hechos disciplinariamente relevantes que pueden derivar en cualquier tipo de calificación. De ahí, e insisto, que aunque la figura no esté consignada en el sistema disciplinario, pero conforme a la esencia,
o el objeto de la confesión, quien confiesa debe ser consciente y debe tener claro cuáles son las implicaciones de su confesión. Y para mí va en contra de toda garantía que la persona se acoja a esto aspirando a tener un beneficio y el operador disciplinario le diga, por ejemplo, su falta es gravísima y le voy a imponer un 5% de descuento. Sería algo ilógico e irracional que podría pensar a la persona y al mismo defensor que perdieron el tiempo. Mejor no hubiera confesado, se hubiera ido a juzgamiento y hubiera buscado mecanismos de defensa existentes, que siempre hay mecanismos, hay herramientas jurídicas totalmente legales, válidas y transparentes que se pueden utilizar dentro de un trámite procesal, como lo decía el doctor Villegas, quizá para aspirar llegar a una prescripción o lograr nulidades dentro del proceso. Entonces, para mí, una parte fundamental que debe acompañar a la confesión es la conciencia por parte de quien confiesa de cuáles van a ser sus implicaciones, porque si él confiesa y el resultado se va a quedar en manos exclusivas del operador y a la final no va a haber ningún beneficio reflejado, no le vería ningún sentido a esta figura y seguiríamos en los parámetros de la 734, donde la confesión, más que un beneficio, resultaba siendo una afectación para el investigado y el único beneficiado era el Estado y el despacho disciplinario porque se ahorraba todo el proceso y se iba de una para sanción. En esos términos, yo no le vería sentido entonces a esta figura y para mí no representaría ningún tipo de beneficio. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Villegas. Sí, no, yo complementaría lo que manifiesta Andrés. Eso, bueno, eso de los hechos disparadamente relevantes, eso es un camello, pues no sé a dónde vamos a ir a dónde vamos a ir a parar con ese asunto. Porque ahí se puede incorporar una confesión simplemente sumarial, que es la que da una rebaja del 50%. Ahora, ¿por qué ese quantum ha debido hacerse al contrario? Una tercera parte al inicio y ahí ya, cuando está el proceso mucho más decantado, mucho más avanzado, allí sí mirar la posibilidad de la rebaja hasta la mitad. Pero bueno, eso ya quedó así. Pero yo sugiero, recomiendo, bueno, ese tipo de cosas, que el investigado y su abogado hagan lo siguiente: firmen el acta y firmen la constancia. Además, mira lo que dice la norma: corresponderá a la autoridad de evaluar, elaborará un acta que contenga los términos de la confesión o aceptación de cargos, los hechos, su encuadramiento típico, su calificación y la forma de culpabilidad. Ahí está claro eso. Como es un acta, la firma también el disciplinado. Para que no salga después con el cuento de que yo no dije eso. Y ya luego viene el acta, que es la que equivale al pliego de cargos. Entonces, sugerencias, recomendaciones es que firmen, que solicite, que es más, deber del funcionario competente que los incorpore a los que son allí presentes para eso. No llegue con un documento elaborado a las espaldas del investigado. Muchas gracias, doctor. Ahí me gustaría agregar algo más. Fíjense que la norma dice que en el acta deben constar los términos. Y entonces, si nos detenemos en esa palabra, ¿qué son términos? Los términos me parecería que son las condiciones bajo las cuales se confiesa. Y ahí cabría la posibilidad de incluir una negociación como tal, porque si no, ¿qué otro sentido se le podría dar a la palabra términos que deben quedar consignados dentro del acta de confesión? No, perdón, yo sí me alejo mucho de esa posición. Que los términos no son para que cuadremos, entonces, no, la rebaja como el San Andresito. No, ni más. Claro, no. Eso es innegociable. Es una falta gravísima, no podemos mutarla a una falta grave. Ahora, si ya ustedes, miren, la sanción que ustedes le pondrían sería 10 años de inhabilidad. Con la confesión le quedan 5.
si es una destitución. Eso se puede hacer y se debe hacer para que no cojan. Ahora, esa otra situación también rara. ¿Por qué se le pregunta en el juzgamiento verbal, pero no se le pregunta en el juzgamiento ordinario? ¿Por qué no se previó eso? Claro, hay una explicación que es porque la 1952 fue elaborada sobre la base. No, es que, perdón, en la 1952 no había procedimiento ordinario. El juzgamiento era verbal. Entonces se les quedó por fuera esa posibilidad, esa advertencia. Y no sé por qué más, la cuantía más al final que al comienzo. Lo lógico, claro, en términos económicos, sí, la rebaja de la mitad en la investigación es un gran negocio para el Estado y para el disciplinado. Eso no lo podemos negar. Y así es como se planteó en el sistema anglosajón. Es un negocio. Vamos a negociar. Pero yo no puedo ir donde el curita a una cantidad de pecados y que me haga una rebajita pues con el número de Padres Nuestros o de no sé qué más cosas que me estén poniendo el sacerdote de turno. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta que dice el doctor Carlos Felipe Vidal y que yo voy a permitirme como aligerarla un poco, cambiar un poco. Él nos pregunta que si se puede precisar, por favor, o ampliar un poco más en qué consiste ese beneficio de hasta el 50%. Y yo quisiera agregarle algo a esta pregunta de una vez. ¿Por qué el 50%, ese hasta, yo lo he sentido como un error del legislador? Porque es que si es hasta el hasta, entonces pasa lo que nos dice el doctor Andrés, 5% de descuento. No es atractivo. Para que sea atractivo es el 50%. Pero entonces, complementando la pregunta del doctor Carlos Felipe, ¿ustedes creen que ya no existe piso en materia disciplinaria al momento de imponer una sanción? Es decir, si la multa es de 10 a 180 y la persona confiesa, ¿nos quedamos con ese 10 o lo podemos bajar a 5? Si la destitución es de 8 a 10, podemos colocar 4 o lo mínimo es 8. Los escuchamos, doctores. Doctor Andrés, nuevamente, digamos. Pues el doctor Ferrer siempre ha tenido unos planteamientos y creo que coincide con los planteamientos y la posición garantista del doctor Villegas, que esa sí es un beneficio exclusivo o una recompensa por confesar y ahorrarle al Estado los costos de un trámite, y es la única situación por la cual se puede romper ese mínimo establecido. Los grandes disciplinaristas, garantistas, todos coinciden en que en el evento de la confesión sí es posible volarse esos pisos mínimos y llegar incluso hasta el 50% de ese mínimo o la tercera parte de ese mínimo. Entonces mi respuesta sería sí, respaldado por las posiciones de los grandes juristas que han expuesto ese tema. Doctor Villegas. Sí, no, muy amable. Mira, yo eso lo viví en la Comisión Primera, en el Congreso, porque decía, hablando de bajar la mitad, pero no se podrán desconocer los límites mínimos de la sanción a imponer. Entonces yo dije, eso es una locura. Entonces, si me van a sancionar con destitución de inhabilidad de 10 años, ¿cuánto? La rebaja no es rebaja porque el mínimo son 10 años. Entonces, ¿para qué confieso? Me la juego por la prescripción y listo. Eso yo lo planteé y me pararon bolas. Y así quedó consignado en las actas. Es decir, yo sí me puse en el Congreso a eso. No tiene sentido de que habrá que respetar los mínimos. También planteé, ¿cuál es el miedo a los derechos humanos del derecho internacional humanitario? Porque también haya rebajas. Son investigaciones muy costosas. Es igualmente costosas, pero no, que derechos humanos, derechos humanos, es que hay una serie de intocables que desafortunadamente han ido haciendo mucha media. Y en el caso pues, de la convención, la situación puede ser la misma. Ahora el hasta. Es que yo mañana voy hasta Cali. No, tráigame un majar blanco de Palmira. No es que yo voy hasta Cali. No es para Cali. No, que entonces que no, que un poquito, no, de ninguna manera. Esa es la mitad. No, la mitad, la mitad. Le estoy debiendo si le reconozco la mitad. La atenuación de la confesión que está prevista como una circunstancia para disminuir la sanción. O sea que hay un doble descuento. La mitad por la confesión y inclusive sirve para cuadrar caja, para aplicar la circunstancia de atenuación en el evento de la sanción cuando hay confesión, artículo 50. Muchísimas gracias. El doctor Cristian David Salazar Chavarro, colegiado,
con un libro recientemente maravilloso que tuvo la oportunidad de sacar con el sello del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas de Derecho Disciplinario Interactivo, nos hace la siguiente pregunta. En el caso en que la sanción se sustente en los hechos confesados, pero también se incluyan otros conexos que no fueron objeto de confesión, ¿podría promover el disciplinado el recurso de apelación por esta falta de congruencia? Doctor Andrés. Ahí se debe acudir a la figura llamada cuerda procesal o hilo procesal y a la ruptura como tal, y la norma así lo establece. Si existen una investigación por 4 hechos disciplinariamente relevantes y el investigado confiesa 1 o 2, no hace nada referente o no manifiesta nada referente a los otros, la obligación es separar las cuerdas procesales, realizar la ruptura de la unidad procesal y a partir de ese momento empiecen a existir 2 procesos. Entonces, un proceso por las conductas que se confesaron, el cual se tendrá que proferir un fallo anticipado acogiéndose al procedimiento establecido y deberá continuarse con las figuras que no fueron objeto de confesión con el proceso normal. ¿Qué pasa si no se hace esto y existiendo 4 conductas, se confiesan 2 y las otras no, y el operador disciplinario de cuenta de él todas las mete en el mismo paquete y profiere un fallo sancionando como que si él hubiera confesado las 4 conductas? Pues evidentemente se presentaría una violación al debido proceso, al derecho de defensa y todas las garantías, y sin duda alguna esta decisión sería objeto de nulidad o de ser revocada por una instancia superior o por un organismo judicial. Mil gracias. Doctor Villegas. No, completa la explicación que nos ofreció Andrés. No, por supuesto. Más bien aprovecho para saludar a Cristian David. Como me place tenerlo aquí entre nosotros. Fuerte abrazo, Cristian David. Gracias, doctores. La doctora Tatiana Zapata, mil disculpas, dice, en la apertura de la investigación y las siguientes etapas en el proceso disciplinario de un reglamento estudiantil, precisa una universidad. ¿El disciplinado puede asistir a las audiencias con un apoderado? El disciplinado es un adulto. Gracias. Bueno, la pregunta se nos sale un poquitico del tema objeto de análisis, pero pues yo creo que la podemos colaborar a la doctora Tatiana con esta pregunta. Es un gran saludo al doctor Luis, que está bajo el usuario de Tatiana. El derecho... Salió el verdadero autor, doctor. El derecho disciplinario y en sí todo el derecho sancionatorio toma de la Constitución Política el derecho a la defensa. Sea cual sea la manifestación del derecho sancionatorio o disciplinario, no se puede negar o desconocer este derecho como tal. Incluso en un trámite contravencional por una infracción de tránsito, usted tiene derecho a un abogado. En el trámite disciplinario institucional que adelantan las diferentes corporaciones y entidades educativas, por supuesto que el investigado siempre va a tener derecho a tener la defensa. Eso sí, debemos tener en cuenta el enfoque que se le da a la defensa en materia disciplinaria, el cual está revestido como un derecho personal, donde usted tiene la posibilidad de elegir si lo ejerce o no. Sin embargo, entonces, siempre, sea cual sea la entidad, debe por lo menos informarle al investigado el derecho que le asiste de designar un defensor. Y si éste lo pide, la obligación de asignárselo, ya sea de oficio, o de permitirle que lleve uno de confianza. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Villegas. Va formulada por la doctora Diana Marcela Montenegro, colegiada también.
Y ella señala inicialmente, de acuerdo con lo dicho por el doctor Villegas, en el sentido de la procedencia del recurso de apelación, cuando se ha confesado y en el fallo se haya violado principios fundamentales. Tengo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el actual estatuto disciplinario impone una mayor exigencia para el cumplimiento del principio de congruencia por parte de la autoridad disciplinaria desde el establecimiento de los hechos disciplinariamente relevantes, no se estaría violando este principio si la imputación provisional, llámese pliego de cargos, se hace con una situación fáctica alejada de los hechos disciplinariamente relevantes que origina un presunto perjuicio para el disciplinable al momento en que se dicte el fallo sancionatorio. A ver, yo veo cada vez más difícil transgredir el principio de congruencia. Hay muchas situaciones, bueno, no digamos muchas, pero hay situaciones que apuntan a que hay filtros que, por ejemplo, el primer filtro, ¿dónde está? Pues en el auto de apertura de investigación. Segundo filtro, si hay confesión, por supuesto, en el acta. Si hay formulación de pliego de cargos, allí tiene que estar perfectamente claro. Otro filtro, el competente en la fase de juzgamiento, cuando ve que eso es una locura, pues tiene que tomar una decisión, bien sea allí mismo o bien sea a través de la variación del pliego de cargos. Otra posibilidad, en los alegatos previos, en los alegatos de conclusión previos al fallo. Es decir, yo creo que las posibilidades de un pronunciamiento que se aparte, pero puede suceder. Puede que esa situación se presente, que la más evidente sería si el funcionario de juzgamiento, por ejemplo, le sugiere o le pide al funcionario de instrucción la variación del pliego de cargos por error en la calificación. El usuario de instrucción no dice que no, que está bien hecho, y el de juzgamiento continúa como si nada hubiera pasado. No hay que dar la nulidad de eso cuando debería hacerlo si manifiesta esa situación, y así llega al fallo. Pero es él el que va a fallar, el de juzgamiento. Es el que va a fallar, es el que debe advertir esa situación. De modo que yo pienso que cada vez son menores las posibilidades que hay de incurrir en un error asociado con congruencia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta se la voy a trasladar al doctor Andrés. La formula la doctora Luz Amando Hernández, también colegiada. Ella nos refiere a la prueba de confesión allegada al proceso disciplinario. En su criterio se le debe atribuir por parte del operador un mayor valor probatorio que a las otras que se hayan ya practicado en la actuación, o debe valorarse de manera global a fin de poder determinar la decisión a imponer. Muchas gracias, doctora. Un saludo. Cuando hablamos de comunidad probatoria y principio de investigación integral, y qué afortunada su pregunta, porque nos da espacio de tratar un aspecto que no tuvimos en cuenta ni el doctor Villegas ni yo. En materia penal, y hablo de materia penal porque ese es el referente, la confesión no es absoluta, sino que después de que el procesado confiesa, el juez está obligado a revisar las condiciones que rodearon esa confesión y decidir si se acepta o no. En materia penal se puede rechazar una confesión. En materia disciplinaria, necesariamente, pues yo veo que existe la obligación de que el operador disciplinario no se quede con la manifestación del investigado, porque qué tal que existan elementos que esa confesión pretende encubrir otro autor de la conducta, y entonces lo que se pretende es que rápidamente se acabe el proceso para que se tome una decisión y pueda salir bien librado otra persona que está detrás e hizo parte integral del proceso, y que una vez aplicada la sanción, pues ya se imposibilitaría el iniciar por la misma conducta un trámite disciplinario contra otro. ¿O qué tal que ese investigado esté siendo objeto de presión o amenazas para que reconozca su conducta y así desviar la atención en una entidad? Últimamente ha sido noticia en el país hechos de corrupción de distintas entidades públicas
donde hay fuerzas oscuras que se benefician de esos hechos de corrupción, fuerzas oscuras que muy fácilmente pueden coaccionar a una persona para que se someta a un proceso y confiese, so pena de atentar contra su integridad o contra la integridad de su familia. Hay muchos elementos que pueden rodear la confesión. Entonces, para mí, esa confesión no puede ser absoluta. Y si existen otros elementos de convicción, el juez disciplinario está en la obligación de realizar una valoración integral, llegando incluso a poder rechazar la confesión del investigado. Pues esa es mi planteamiento y mi posición. No sé el doctor Villegas qué piensa de la posibilidad de rechazar la confesión. Sí, claro, el mismo código le exige que la confesión debe ser objeto de evaluación. Así es el término que utiliza el Centro de Sentido, me parece, evaluarla. Y si llega que te confiesa para encubrir a otros, confiesa para evitar que investiguen unos comportamientos conexos, creyendo que por ese lado se puede escapar. En fin, no, claro, la posibilidad de una confesión fraudulenta es latente en cualquier escenario. Y eso pues también conduce en veces al desprestigio de la misma confesión como medio probatorio, que fue considerada durante muchos siglos como la reina de las pruebas, así se la llamaba. Pero sí, por supuesto, coincidimos, Andrés, la confesión debe ser objeto de evaluación y si no hay, rechazarla. Se la rechaza y sigue el proceso. A eso aprovecho para de una vez preguntarles, ambos coinciden en señalar que se puede rechazar la confesión y estamos completamente de acuerdo. Vamos a colocar el siguiente ejemplo. La persona confesó, tan pronto se notificó de la autoapertura de investigación, se notifica y al día siguiente confiesa. Uno queda como, pero la ley dice, debe enviar el expediente a juzgamiento, hacer el acta y enviar el expediente a juzgamiento. Juzgamiento recibe la decisión y al momento de hacer el fallo toma la determinación de rechazarlo. ¿Qué debe hacer entonces al momento para ordenar que rechaza esa confesión? ¿Declarar la nulidad? ¿Ordenarle instrucción que no tenga en cuenta eso y continúe el recaudo probatorio y continúe la etapa de investigación disciplinaria, alegatos precalificatorios, pliego de cargos, etcétera? ¿Cómo debe proceder en ese caso el servidor de juzgamiento, doctores? Yo creo que ante un hecho como ese, pues tiene que confiesa, la confesión es rechazada. Como consecuencia del proyecto que le llegó a él proveniente de la fase de instrucción, para que falle, produzca el fallo sancionatorio o el que sea. Encuentra que tiene que devolverle eso al funcionario de instrucción para que prosiga la investigación, para que el de instrucción rechace la confesión. Porque ese atributo del rechazo de la confesión no es del funcionario de juzgamiento, sino que en este momento es un asunto de competencia del instructor. ¿Instructor se podría negar a hacerlo como cuando se niega a variar el pliego de cargos? Pues no sé hasta qué punto podría él negarse, no. Tendría que entrar, pues, está muy buena su afirmación, su pregunta, doctora Elga. Nos pone aquí a pensar, por lo menos a mí me pone a pensar. Sí. ¿Qué dice? La instrucción dice, no, yo admito esa confesión y no tengo elementos para manifestar. Entonces, señor juez, señor funcionario de juzgamiento, ese usted entra a fallar. Ahora, mira, hay una situación, el funcionario de instrucción es casi buena parte, digamos, la parte más fuerte del proceso disciplinario está en la instrucción, porque hay una serie de manifestaciones de voluntad de valoración de responsabilidad que están en cabeza del instructor, la terminación del procedimiento, el archivo definitivo, el auto inhibitorio. Es más, una pregunta que llegó una vez, ¿será que el funcionario de instrucción puede investigar al de juzgamiento? ¿Tiene competencia para investigarlo por una eventual falta disciplinaria? En apariencia sí, porque ese funcionario de juzgamiento no tiene un fuero especial y en apariencia el de instrucción podría investigarlo. Claro que me salí por completo, no quería hacer. Se me está escapando de la pregunta, doctor. No me cambie la pregunta, ¿no? Entonces, yo considero que en ese caso el de juzgamiento, insisto, al observar, al notar, al contar con elementos de juicio que están ante una confesión fraudulenta, no puede entrar a fallar
y consigna su apreciación y se la devuelve al funcionario de instrucción para que prosiga con la investigación. No le veo alternativa distinta. Doctor Andrés. Yo tengo una posición distinta y acudiría a un viejo adagio popular que decía que cada quien es alcalde en su tiempo. El refrán o el dicho que decía cada quien es alcalde en su tiempo hacía referencia a que en cada... Permítanme un segundo que a alguien se le activó un micrófono. No veo quién es. ¿Listo? Bueno, siga, doctor Andrés, por favor. Listo. Aplicando el adagio de cada quien es alcalde de su tiempo, yo pensaría que el instructor y el juzgador son dueños de el recaudo probatorio en su respectiva etapa y cada uno debe hacer la valoración de las pruebas que se le entregan. Entonces, así como el instructor, al momento de proferir el pliego de cargos, incluye y valora todas las pruebas que fueron practicadas, el juzgador debe tomar lo que le entregan y también valorarlas. Y si el juzgador observa que existe alguna irregularidad en la confesión, para mí, él es el competente para excluirla y para rechazarla, porque está en su momento procesal, está en sus manos el proceso. Y en ese evento declara la nulidad de la prueba y devuelve el expediente para que se continúe su adelantamiento, porque no podría proferir un fallo sin cargos, sin confesión, el expediente quedó cojo. Si en ese caso, para mí, tendría que dos opciones, o retroceder la actuación para que se elabore un nuevo pliego de cargos, o fallar examinando esa prueba sin darle valor. En el segundo caso, yo pensaría que se podría llegar a violentar garantías. Entonces, lo más recomendable sería retroceder la actuación para que se elabore un nuevo pliego de cargos con un escenario distinto al de la confesión, porque si ya no existe esa prueba, no tendría sentido ese pliego de cargos. Fantástico, Pero muchas gracias. Doctor Villegas, qué pena, tiene el micrófono cerrado. No, pero en ese caso se parte de la base de que hay un pliego de cargos. La situación que yo había visorado era confesión en la fase de instrucción para el 50%, donde todavía no hay pliego de cargos. Confiesa allí, fraudulenta la confesión, con todo y eso la instrucción le da validez a esa confesión, la admite y se la envía al funcionario de juzgamiento para que emita el fallo correspondiente entre los 45 días siguientes. Esa situación es la que yo había visto. Si hay pliego de cargos, claro, la solución está dada, ¿no? Ante eso, pues, el funcionario de juzgamiento decreta la nulidad del pliego de cargos. Si el otro insiste, pues entonces el pliego de cargos lo reformula el funcionario de juzgamiento y continúa el proceso. Allí sí no se presenta ninguna situación, ninguna dificultad, quiero decir. La dificultad radicaría en la etapa primigenia, cuando es la investigación, cuando se presenta una confesión fraudulenta, para efectos de que sancione a la persona que no debían sancionar, bueno, en fin, todas las hipótesis que se puedan presentar. Gracias. Fantástico, muchas gracias. Doctor Villegas, voy a trasladarle esta pregunta del doctor Julio. No tengo el apellido de él, mil disculpas, solamente lo voy a presentar como el doctor Julio. Nos habían referido que el ideal es que esta acta, cuando se realiza la confesión en etapa de instrucción, se elabore un acta y la invitación es a que la firme, en este caso el investigado junto con su apoderado. Nos pregunta el doctor Julio, ¿qué pasa si una vez se le es puesta de presente el acta y él dice, yo no voy a firmar eso, yo no estoy de acuerdo con lo que quedó en esa acta? ¿Cómo debe proceder en este caso el despacho disciplinario? No, pues en ese caso no había acta, porque la persona está confesando. Lo que nos interesa es el asentimiento de quien confiesa. Prosigue el proceso como si no hubiera habido ninguna tentativa de confesión. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces no hubo confesión y prosigue la investigación, creo yo. Me parece a mí, salvo que Andrés tenga otra opinión tan respetada como todas las suyas. Nada que agregar, doctor Villegas. Bueno,
Acá todos envían muchos saludos. Ay, perdón, doctor Andrés, mil disculpas, pensé que había terminado. Que sencillamente, si no hay acta firmada, pues no hay confesión. Vale. Las personas en general, todas están muy contentas con la intervención, muy contentas, los felicitan por sus respuestas, les agradecen por las precisiones que les han dado. Varias de estas preguntas que están formuladas en el chat no las volví a formular en el entendido que ya habían sido respondidas en virtud a preguntas realizadas con anterioridad, entonces para no recaer otra vez nuevamente sobre el tema. Buenas noches, acceso. Bueno, me pregunta la doctora María Leana si podemos acceder a esta grabación. Sí, esta sesión, esta tarde académica del día de hoy, como ustedes ven, está siendo grabada y a partir del día de mañana a las 8 de la mañana contarán con ella en el canal de YouTube del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas y el cual evidentemente está a disponibilidad de todas las personas. Les recuerdo, quienes no son parte del colegio, los invitamos a formar parte del colegio. Si quieren obtener mayor información sobre este aspecto, les pido que por favor nos escriban a la cuenta colegiodisciplinario@gmail.com, en donde les podremos precisar cada uno de los requisitos. No sé, doctores, si quieren decirnos algo para cerrar este evento o si alguien de los presentes quisiera hacer una manifestación a viva voz. En este caso, los micrófonos son de ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas doctora noches. Lady. Muy buenas noches, doctor Andrés Flores. Muy buenas noches, doctor Oscar Villegas. Mi grado de admiración por ustedes, por esta instrucción académica que día a día nos ayuda a elevar nuestros conocimientos en el derecho disciplinario. Quedo altamente agradecido con ustedes y estoy lleno de orgullo de pertenecer al Colegio de Abogados de Derechos Disciplinarios. Que tengan una feliz noche, que Dios me lo bendiga y seguiré la corriente de ustedes como mis guías y como mi luz y como mis derroteros. Muchas gracias. Doctora Álvaro, qué palabras tan generosas. Muchísimas gracias. Y bienvenido siempre a todos estos espacios académicos que el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas pone a disposición de la comunidad en general, no solamente para colegiados, sino para todas las personas interesadas en el derecho disciplinario. La doctora Tatiana Zapata, que es el doctor Luis, el doctor Andrés, tiene la mano levantada. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes y todos los asistentes. Mil gracias. Un saludo muy respetuoso para la doctora Helga Lidby, para el doctor Oscar Villegas y ni más faltaba para el doctor Andrés Flores. Los tres profesionales a carta cabal. Aquí se aprende, se goza y se divierte. Muchas gracias por este espacio y bueno, seguiré fiel a sus comunicados para participar de todos estos eventos. Dios me los bendiga a los tres. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Doctor Carlos Felipe Vidal, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, doctora Helga. Muy buenas noches al doctor Andrés, doctor Oscar. Cordial saludo desde la Personería Municipal de La Vega, Cauca. Extenderle mis agradecimientos por estas sesiones que nos permiten avanzar en los temas del derecho disciplinario. Rescatar pues que se aprendió el día de hoy. Y doctora Helga, pues no sé si usted me pudiera comentar si desde una entidad pública se puede hacer parte del colegio de abogados disciplinaristas o habría alguna, pues no sé, digamos, algún tipo de situación que no lo permita o si es factible. Como persona, abogado, profesional, claro que sí, no hay ningún tipo de restricción. Esta es una comunidad académica la cual está abierta para abogados litigantes, para servidores públicos y no les genera ningún tipo de restricción. Ya una sociedad como tal no es parte, no puede ser parte del colegio.
pero ni más faltaba usted como personero. Tenemos varios personeros en nuestro colegio, varios jefes de oficina disciplinario, procuradores, y todo este escenario está abierto para todos ustedes. Así que bienvenido, y cuando usted lo desee, se pone en contacto con nosotros y le informamos los requisitos. Aquí reitero, la cuenta es colegiodisciplinario@gmail.com. Ahí nos puede escribir y con el mayor de los gustos le damos o les enviamos cuáles son los documentos que debe remitirnos para ser analizados por las directivas del colegio. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Feliz noche. Bueno, no habiendo entonces más preguntas, voy a darle el uso de la palabra a cada uno de nuestros invitados, no sin antes agradecerles su generoso tiempo en acompañarnos en esta tarde académica. Creo que ha sido de mayor provecho, ha sido muy interesante. Cada vez que siempre lo he dicho, salen más dudas que respuestas, entonces nos vamos con más dudas para que el doctor Villegas se haga otra obra, el doctor Andrés siga sacando todos esos escritos que todo el tiempo nos comparte. Entonces, enhorabuena. Doctor Andrés, lo escuchamos a usted primero, como ha venido siendo costumbre. Gracias, doctora. Para usted, dos manifestaciones. Primero, el agradecimiento por la oportunidad de este espacio, y segundo, felicitarla porque usted es la que hace posible que el Colegio de Abogados Disciplinaristas se muestre y tenga estos eventos. Todo esto, y de pronto muchos o algunos de los que están conectados no lo saben, es gracias a su trabajo y su gestión. Entonces, muchas gracias y felicitaciones, doctora. Al doctor Óscar Villegas, para mí un honor poder compartir un espacio con usted, que es un gran referente de nuestro derecho disciplinario, y el mero hecho de tener la oportunidad de compartir con usted es causal de alegría y es un gran honor. Entonces, mi gratitud y respetos para usted, doctor Óscar Villegas. Y para todos los asistentes, muchas gracias por sacar hoy jueves, a esta hora en la que deberían estar descansando, este espacio para acompañarnos. A todos mis amigos que están ahí firmes, siempre pendientes, muchas gracias. A usted, doctor Andrés, muy generoso. Pero todos estos eventos académicos es de todas las directivas del colegio, y pues evidentemente una iniciativa de ustedes mismos, de los colegiados, que están siempre aportando con su conocimiento, con sus curiosidades, con sus dudas, y que precisamente dan pie para que podamos organizar estos eventos. Doctor Villegas. Muy querida doctora Elga, no, mi gratitud al colegio, mi gratitud a usted. Muy generosas las palabras de Andrés, las recibo con mucha emoción, con mucho afecto. Es usted muy amable, muy querido, y yo también siento por usted una grandísima admiración por todo lo que ha producido en el campo del derecho disciplinario y por todo lo que hemos aprendido cada día, y hoy pues ni se diga. De modo que lo felicito, le agradezco muchísimo, felicito al colegio, felicito a Elga, y agradezco un abrazo grandísimo a todos los que nos acompañaron esta noche, escuchándonos, teniendo la paciencia de escucharnos, de preguntarnos. Ojalá que hayamos correspondido a sus expectativas y, por qué no, a sus esperanzas. Muy amables. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima tarde académica. Si la memoria no me falla, es el 3 o 4 de noviembre. Igual siempre no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos de manera permanente difundiendo la información. No olviden que próximamente vamos a tener el primer encuentro internacional de derecho disciplinario en la ciudad de Ibagué, Tolima. 25 de noviembre los esperamos a todos. Próximamente daremos mayor información sobre este evento, que va a estar para pagar balcón, aunque va a ser gratuito. Así que allá los esperamos a todos. Ya les enviaremos, oportunamente les estaremos compartiendo la agenda, les estaremos compartiendo los formularios para que se inscriban y para que conozcan en detalle cómo se vaya a llevar a cabo este primer encuentro en derecho internacional, derecho disciplinario, perdón, de manera internacional. A todos ustedes, feliz noche, y no siendo otro el propósito de esta sesión, podemos darla por terminado. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.